Venom, película del año 2018 y dirigida por Ruben Fleischer, es la adaptación al cine de uno de los villanos más populares de Spider-Man. Esta reseña contendrá spoilers, por lo que aconsejo no ver el vídeo quien no quiera destriparse la trama. Ante el inminente estreno de la secuela de esta película titulada Venom Habrá Matanza, telita con el título, no podía pasar la oportunidad de reseñar esta basura oportunista que es la primera del despropósito que tiene pensado hacer Sony con villanos de Spider-Man, pero sin Spider-Man. Ya os podéis ir haciendo una idea de lo que me ha parecido esta película. La trama gira en torno a Eddie Brock, un famoso periodista que investiga unos experimentos de un científico multimillonario y con pocos escrúpulos llamado Carlton Drake. Cuando se adentra en sus instalaciones descubre que Carlton tiene en su poder unos entes alienígenas llamados simbiontes, que se unen a otras formas de vida para sobrevivir, dotando a su portador de habilidades y fuerzas sobrehumanas. Uno de esos simbiontes se acaba uniendo a Eddie y se transforma en Venom. Empecemos por el contexto de esta película. Estamos en un momento en el que Sony tiene los derechos de Spider-Man y por tanto de todos sus personajes en el cine. Debido al fracaso de la saga de Amazing Spider-Man, Sony y Marvel Studios llegan a un acuerdo donde Spider-Man es prestado a Marvel Studios, y de ahí su primera aparición en Capitán América Civil War y el resto de la saga del UCM. Pero Sony se apunta al carro y por su cuenta decide crear un universo solo de villanos de Spider-Man, pero por supuesto sin contar con el héroe, y empiezan con uno de sus villanos más icónicos, Venom, villano que es uno de los más ligados que hay al personaje principal, es decir, a Spider-Man. Resumiendo, en el cómic Peter Parker adquiere un traje negro que lo dota de más fuerza, pero acaba descubriendo que es un simbionte, un organismo alienígena y se acaba deshaciendo del bicho. Sin embargo, el simbionte encuentra otro huésped, Eddie Brock, periodista despedido por culpa de Spider-Man y quien tiene un odio enfermizo hacia él. El odio de Eddie Brock más el odio del propio simbionte hacia Peter Parker por haberle rechazado son la combinación perfecta para que se cree el villano Venom. Por lo cual hacer una película de este villano que es la antítesis de Spider-Man sin él es absurdo. De hecho, su diseño viene heredado del traje de Spider-Man negro, pero más terrorífico. De ahí esa forma de los ojos y por supuesto la emblemática araña blanca. Pero Sony aprovecha el éxito de Marvel y lo intenta, sabiendo que el público general no sabe nada de si esto está conectado o no al UCM, el villano es muy popular y además cierra la puerta de ver un origen más fiel en el UCM con Spider-Man, y sin poder contar con Venom en la saga de Marvel Studios, al menos al principio, ya que las cosas parecen estar cambiando con el tema de los multiversos que se avanza en Spider-Man No Way Home, y las declaraciones de los partícipes de la película de Venom Habrá Matanza parecen apuntar que tarde o temprano los unirán. Por lo tanto, cuando uno conoce a este personaje y sabe que no puede existir sin Spider-Man, la película ya empieza muy mal de entrada. Así que, una vez se ha podido saltar este escollo bien grande, pues pasamos a la película, que obviamente su origen es totalmente inventado al dejar a Spider-Man fuera de la ecuación. Se trata de una película de acción de lo más genérica, con unos efectos especiales bastante pobres en muchas ocasiones. Por los efectos, las actuaciones y el guión parece la típica película regulera que se hacía de este estilo en los primeros años 2000, tipo Ghost Rider, Daredevil, etc., y con muchas incongruencias que iré comentando. Aquí, unos astronautas de la fundación de Carlton Drake se topan con un cometa donde están esos simbiontes, y se estrellan en la Tierra con algunas muestras de ellos. Según los experimentos que va realizando Drake, los simbiontes necesitan un huésped que respire para sobrevivir en la Tierra. Pronto empiezan las pruebas en humanos, pero la mayoría de sujetos no resisten la simbiosis con las criaturas, ya que deben tener un tipo de compatibilidad, por lo que van muriendo, y Drake sigue usando a humanos para su plan. Aquí ya empiezan las incongruencias con lo que nos cuentan de los simbiontes. Cuando la nave se estrelló, un simbionte se apoderó del cuerpo de un astronauta, que será el simbionte villano. Sí, porque aquí hay un villano cuando el propio villano debería ser Venom, y va pasando de cuerpo en cuerpo. Si es complicado encontrar una compatibilidad, ¿cómo es que ese simbionte va pasando de cuerpo en cuerpo sin mayor problema? Pasa del cuerpo de un astronauta a una mujer, a una anciana en la que se queda 6 meses y por una niña. ¿Cómo es posible que se tire ese simbionte 6 meses en el cuerpo de una anciana que va vagando para encontrar la fundación de Drake? Podemos asumir que los simbiontes pueden detectar el que sea más compatible y se da a entender que el cuerpo que posee no les dura mucho. ¿Pero una anciana sí dura 6 meses? ¿Tanto le cuesta a Drake conseguir sujetos compatibles y este simbionte no tiene problemas? Que por cierto acaba llegando hasta Drake y se une a este dando como villano a Riot. Vaya, Drake tampoco tiene problemas de compatibilidad e incluso usa su forma monstruosa. Podría haber empezado por él mismo los experimentos y hubiese acertado a la primera. Después pasamos a Eddie Brock, un famoso periodista que nos lo muestran como el típico que mete las narices donde nadie se atreve y saca a la luz los trapos sucios y el lado más oscuro de los temas que trata. Pues bien, Eddie es mandado a hacerle una entrevista a Carlton Drake y su jefe le advierte de que sea una entrevista amable, ya que Drake tiene muchas influencias.
Eddie sabe que Drake tiene chanchullos porque además espió información de su novia Annie, quien es abogada de la fundación de Drake. Por supuesto, en la entrevista, Eddie, como nos tienen que mostrar que no puede con las injusticias, pues se pone a acusar a Drake de todas las cosas que oculta sin pruebas, y obviamente es despedido. Claro que sí, un periodista de tal reputación como nos han mostrado no tiene otra cosa que hacer que ponerse a montar el numerito delante de la cámara, acusando a alguien sin ningún tipo de pruebas y acabar con su carrera de ese modo, y su novia también rompe con él. Después de esto es cuando pasan los 6 meses en los que vemos que Eddie está mal viviendo y mientras el simbionte del principio sigue usando el cuerpo de la anciana que se ve que le salió buena. Como Drake está mostrando su verdadera cara donde no le importa usar y matar a humanos para sus experimentos, una de las científicas que no quiere participar más en eso contacta con Eddie en una tienda de comestibles que él frecuenta. Vamos a ver, Eddie Brock lleva 6 meses desaparecido y viviendo como puede, pero esta científica lo encuentra sin problemas y encima en la tienda. Así que la científica lleva a Eddie a las instalaciones para recopilar pruebas, y cuando este ve a algunas personas encerradas por los experimentos, intenta ayudar. Saltan las típicas alarmas de seguridad, y una chica de los experimentos, quien tiene un simbionte, agarra a Eddie y le traspasa el simbionte. Y aquí tenemos el nacimiento de Venom. El emblemático origen de los cómics y tan especial es reducido aquí a una escena donde una tía random le pasa el simbionte a Eddie. Fruto de esto, Eddie se transforma en Venom, quien se comunica con él mentalmente, y una de las gracias de la película es ver la dinámica que se traen entre ellos. Venom le revelará a Eddie que la intención de los simbiontes era invadir la Tierra, y que se acerca a uno muy peligroso llamado Riot. Pero Venom decide quedarse en la Tierra y abandonar esas ideas propias de simbiontes invasores debido a que en la Tierra se siente alguien importante y porque Eddie le cae bien. En fin, podemos ver las profundas motivaciones que tiene Venom para dejar de ser malvado. Eddie acude a su antigua novia, quien ahora sale con un médico, que le hace unas pruebas a Eddie y descubre que el simbionte lo está matando por dentro, así que lo acaban expulsando del cuerpo de Eddie, porque, por cierto, los simbiontes tienen dos debilidades importantes: los sonidos de una frecuencia muy alta y el fuego. ¿Os acordáis que dijeron que los simbiontes necesitan huéspedes para sobrevivir? Yo durante toda la película no hago más que ver a simbiontes campando a sus anchas y los que mueren son los humanos. De hecho, ahora Venom se acaba escapando del hospital por un conducto de ventilación y posee a un perro. Una vez más, otro que pasa el test de compatibilidad sin problemas. El simbionte Riot se ve que se cansa ya de seguir en el cuerpo de la abuela y ahora se mete en el de una niña, y acaba localizando a Drake y se mete en su cuerpo, que, como ya comenté, tampoco tiene ningún problema y de hecho mantiene su conciencia. ¿Y por qué hasta ahora el simbionte ha podido controlarlos a todos como si fueran zombies y a Drake no, y no le ocurre como a ellos? Supongo que como Venom, Drake le ha caído bien al bicho. Desde luego estos simbiontes se pueden convertir en tus mejores amigos si les gustas. Drake acaba secuestrando a Eddie y se transforma en Riot, mostrándose tal como es, porque ahora ya toca verlo en su esplendor que se acerca al final de la película. Pero como Eddie esta vez no tiene a Venom dentro, a Riot no le interesa, y ocurre lo típico de un alienígena sanguinario unido a un villano que no le tiembla el pulso en realizar atrocidades. Deciden asesinar a Eddie. Pero no ahora, ya que se encarguen sus guardias. Pero no allí en las instalaciones donde ya está retenido sin poder escapar, sino que los guardias se llevan a Eddie bien lejos. Vamos, tiene pinta de que se tiran una hora andando a lo más profundo del bosque, que es mejor matarlo allí, así le damos tiempo a que Venom llegue, esta vez habiendo poseído a Annie para rescatarlo. Tenemos hasta el momento 3 grandes oportunidades de que los malos hayan matado a Eddie, entre que Riot le podría haber cortado la cabeza si quisiera en ese momento, entre los guardias que le podrían haber matado allí mismo de un tiro, y entre que después se lo llevan a lo más profundo del bosque. Tantas conveniencias del guión para que no muera, no hay quien se lo crea. Estoy seguro de que si no llega Venom, los guardias habrían dicho que por qué mejor no lo llevan al río y allí ya sí, ya de verdad lo matan. Bueno, tenemos una escena de beso entre Eddie y Annie para traspasar de nuevo al simbionte al cuerpo de Brock. Venom decide ir a por Riot, quien quiere subirse a un cohete para traer al resto de sus hermanos a la Tierra, y abandonan allí en el bosque a Annie para que quede a salvo del peligro. Y llegamos a la lucha final entre los dos simbiontes, Venom y Riot, una pelea bastante corta y sin apenas emoción. En uno de los momentos donde Riot casi alcanza el cohete, vemos que Annie lo detiene desde una torre de control usando sonido de alta frecuencia. Pero ¿cómo ha llegado ya Annie si estaba en el bosque perdida? Y no solo haber llegado en tiempo récord, diría que incluso Venom ha tardado más en llegar con sus saltos, sino que encima le da tiempo para llegar a las instalaciones y dar justo con un botón para crear los sonidos que debilitan a los simbiontes. La conveniencia del guión también se la trajo Annie del bosque. Otro momento en la pelea que no entiendo. Riot acaba absorbiendo a Venom y se muestra como mucho más poderoso. ¿Pero qué habilidad es esta? ¿Se ha tragado a Venom y a Eddie a la vez? Muy bien, pero segundos después vuelven a sonar unos sonidos fuertes, lo que provoca una vez más que se debilite Riot y entonces expulsa a Venom de su cuerpo.
pero si lo has absorbido entiendo que ya lo has convertido en parte de tu cuerpo y lo has quemado cual grasa haciendo deporte. ¿Qué es esto de que lo vuelvas a expulsar? ¿Qué hubiese ocurrido si Riot cumple su plan? ¿Cuando tenga un momento de relax soltaría a Venom o es que estaba haciendo aún la digestión simbiótica y no se había completado aún? La transformación que sufre Riot después de eso me da a entender que ha habido una especie de fusión final. Y ahora volvamos a las debilidades, sonido y fuego. ¿De verdad el sonido de un cohete en lanzamiento no es suficiente para que Riot también se debilite cuando se metiera dentro? Total, que Riot consigue meterse en el cohete que ya ha despegado, y Venom llega hasta él y consigue destruirlo. Como consecuencia, Venom se sacrifica expulsando a Eddie, y vemos cómo Venom se desintegra por las llamas, porque hay que recordar que el fuego también les afecta mucho. Vemos claramente cómo Venom se desintegra, y se crea un momento emotivo entre Eddie y Venom, despidiéndose porque Eddie ya le ha cogido cariño. Todo esto para nada, porque al final vemos que Venom sigue sin problemas con Eddie, sin ningún tipo de explicación. ¿Para qué me vendes el sacrificio de Venom si al final está como si nada con él? Además que han mostrado claramente la muerte de Venom debido a las llamas. Vaya tomadura de pelo. Bueno, pues Eddie y Venom llegan a un acuerdo de que solo se comerán y harán daño a gente mala. En una de las visitas de Eddie a la tienda de comestibles, llega un atracador apuntando con una pistola a la mujer encargada. Así que Venom se come su cabeza, por supuesto sin que se vea nada y sin ninguna gota de sangre por ningún lado. La mujer, que tampoco parece especialmente sorprendida por lo que acaba de presenciar, le pregunta a Eddie que qué ha sido eso. Y Eddie le suelta con cachondeíto que es que tiene un parásito. Y por cierto, inmediatamente después tenemos un plano clarísimo de Eddie abandonando la tienda, donde en el suelo no hay ni sangre, pero es que ni está el cadáver del atracador. Y este es el final de la película. Bravo por Sony por una vez más haber mostrado la escena final de una película en los trailers. Bueno, y después tenemos una escena postcrédito con Cletus Kasady avanzando a Carnage en una secuela que en su momento esperaba que no llegara a realizarse. En definitiva, la película cuenta con escenas de acción de lo más normales sin destacar apenas ninguna, con efectos especiales muy desfasados y un guión que hace aguas por todos lados. Tom Hardy hace lo que puede con el personaje de Eddie Brock, pero es que queda ridículo en muchos momentos, sobre todo cuando está poniendo muecas. Porque no lo he comentado aún, esta película está también llena de escenas ridículas y cómicas. La relación de Eddie y Venom de amor-odio se toma en tono de humor. Coge todo lo peor de Marvel Studios y llenan la película de momentos cómicos que no venían al caso para este personaje. Tengo que recordar que antes del estreno se iba vendiendo que iba a ser una película de calificación R, es decir, que iba a haber escenas duras, violencia brutal y mucha sangre. Al acercarse el estreno se ve que recularon y se dice que cortaron muchas escenas para hacerla amigable y hacer más taquilla, que es lo único que le interesa a Sony. Incluso el actor llegó a declarar que se cortaron las mejores escenas de la película y no parecía mostrarse contento con el resultado. Pero es que no solo se trata de la calificación R, se vendía como una película de Venom donde sería oscura, es decir, no es necesario mostrar mucha sangre ni escenas muy duras, pero sí te puedes mantener en un tono serio. Pero es que al final se lo han tomado todo a cachondeo. Por cierto que con la segunda están dando otra vez declaraciones sobre que pensaban hacerla también R en un principio. Déjalo ya, Sony, no cuela. El villano no puede ser más cliché y olvidable, el típico multimillonario sin escrúpulos que no transmite absolutamente nada y odiaba las veces que aparecía en escena por el poco carisma que desprendía. Ya se cargaron a este personaje una vez en Spider-Man 3 por imposición al director de los mismos productores, al menos uno de ellos como es Avi Arad, y ahora vuelven a estropearlo. Al menos en Spider-Man 3 se respetaba más su origen, que al final acabarán uniendo al Spider-Man del UCM con este Venom de Sony, pero ya tiene muy poco sentido. Fijaros que ver a Spider-Man enfrentarse a Venom debería ser épico, os hablo como fan de Spider-Man, y con esto han conseguido que no tenga ningún tipo de emoción de si se ven las caras o no. Este Venom ya es un antihéroe. Sí, en los cómics lo ha sido, pero en principio era un villano obsesionado con Spider-Man. Da igual que los unan, este Spider-Man y este Venom no tienen ningún tipo de unión. Solo tendrán que inventar una excusa para que Venom se enfrente a Spider-Man, y más tarde, estoy seguro, se volverán amigos para combatir a otra amenaza. Lo suyo hubiese sido Spider-Man y Venom contra Carnage, pero este ya va a ser gastado en la segunda entrega que se estrena ya. Habrá que ver cómo acaba esa película para el curso de los acontecimientos. Y no veo otra excusa para unir a Venom y Spider-Man que el multiverso, porque no podemos canonizar esta película en el UCM, ya que las incongruencias son enormes. El universo mostrado en Venom deja bastante claro que no existe en el mismo que la franquicia de Marvel Studios. Por otro lado, espero que todo el rollo del multiverso no vaya a ser usado ahora como excusa fácil para solucionar todo. De las pocas cosas que puedo decir a favor es el diseño de Venom, que es muy fiel a los cómics, exceptuando que carece del símbolo de la araña blanca, pero sin Spider-Man era obvio que no la llevaría. También agradezco que no me engañaron, y fue justo lo que esperaba.
Cuando vi los trailers de la película sabía lo que me tenían preparado, y es de esas ocasiones donde me han ofrecido justo lo esperado, una película mediocre. No fue como Predator, que también fue una película de aquel año, donde el tráiler me dejaba claro que no iba a ser algo bueno, y después fue lo peor que he visto en mucho tiempo, donde Venom queda como obra maestra a su lado. Si esta película no se llamara Venom, no pasa de ser la típica película de serie B de bichos y alienígenas que uno ve en piloto automático. Pero estamos hablando de Venom, quien se merecía haber debutado como villano de Spider-Man y más adelante podrían haber hecho una entrega en solitario. Pero en condiciones, porque esta película, aunque uno acepte todas las nuevas licencias que se han tomado con el personaje, como producto es un desastre.